Muy buenas tardes, pueblo panameño. Me dirijo ante ustedes nuevamente en torno al problema que nos aqueja a todos los panameños y que no se le ve una salida inmediata, ni siquiera mediata. Está todo trancado. Hoy les voy a hacer un recuento histórico de sucesos de la historia contemporánea y que para algunos dirán que no tiene relación con lo que está pasando en Panamá, pero yo considero que sí. Y el título lo he denominado La ira popular. Empecemos por la independencia de los Estados Unidos, que fue declarada en 1776. ¿Cómo ocurre esto? Esas 13 primeras colonias norteamericanas que ocupaban el este de los Estados Unidos, allá donde está Nueva York, Boston, Massachusetts, toda esa fila, ellos eran colonia de los británicos. Y hubo lo que se llama en la historia el motín del té, que Gran Bretaña o Reino Unido o Inglaterra, así es como le dicen, subió el impuesto del té. Y habían colonos norteamericanos que vivían del contrabando del té y de la comercialización del té. Y no les convenía un alza impositiva o tributaria porque era perjudicial a sus intereses. Y ya ellos venían siendo reprimidos por el ejército británico. Esta va a ser la gota que va a derramar el vaso y que va a conducir a un episodio de guerra civil entre ellos, entre lo que hoy son los norteamericanos gringos, estadounidenses, y los británicos, los padres de ellos. Y han llegado 3 barcos mercantes cargados de cajas de té. Y estos colonos las sacaron de las bodegas, las subieron a cubierta y con el hacha las abrieron y tiraron todos esos tés al mar, en el puerto de Boston. Ustedes han oído la frase que dice, hey, este tipo es un bravo de Boston. Bueno, de ahí viene eso. Allí se inicia un episodio histórico muy interesante y que de ira popular y de alzamiento mismo armado que conduce a la independencia de los hoy Estados Unidos de Norteamérica. Ese 1776. Ok, ellos derrotan al ejército británico y algunos gringos me han dicho, es que eso no terminó ahí con la declaratoria de independencia y con la guerra civil que se formó. Eso siguió después, lógico, porque después los ingleses mandaron barcos de guerra para retomarse las 13 colonias que se habían sublevado y fueron repelidos durante 5 años más. De manera que sostuvieron su independencia y su soberanía. Entonces yo le preguntaba a estos señores, ¿y por qué la fecha no se traslada a 1881? Cuando ya el gobierno inglés no los molestó más, no mandó más buques de guerra para tratar de retomarse las antiguas colonias. Me contestan, no, porque sostuvimos nuestra fecha, 1776, 4 de julio. La pudimos sostener con las armas. Bien, entonces, este es el primer ejemplo que les voy a poner. Miren, ya van 3 minutos 47 segundos. Es que es imposible resumir esto. Hay una cosa que les quiero decir. Pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Es un dicho muy sabio. ¿Ve? Cuando esto llega a 9 minutos, lo suspendo, pero continúo por ahí mismo. Vamos al segundo caso de estallido de la ira popular. 1789, que condujo a la Revolución Francesa. Espérense, se me olvidaba decir algo importantísimo. España era primera potencia cuando Estados Unidos se independiza en 1776. Y el mismo George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, reconoció públicamente ante el mundo que si no fuera por el apoyo que le dio España en barcos de guerra, en soldados, en mantas, en comida, en uniformes y otras cosas que le dio, los ingleses lo más probable es que hubieran vencido a las tropas de los colonos porque tenían muchas más armas, pero España era la flota invencible, tenía bastante fuerza bélica naval para contrarrestar la fuerza bélica naval de los ingleses, cosa que efectivamente sucedió. Y
un militar en el río Mississippi. Había un fuerte que tenían el gobierno británico. Allí por el río Mississippi, el español Galvez, creo que es el apellido, él derrotó a las fuerzas inglesas y se tomó ese fuerte. Así es que el mismo George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, reconoció que no se hubieran independizado nunca si no hubiera sido por el apoyo de España. Francia también apoyó, ustedes saben, el famoso Lafayette, él era francés, pero en menor escala, en menor grado. La que decididamente apoyó esa independencia fue España, porque era la primera potencia del mundo en ese momento, lo que hoy día son los Estados Unidos. Vamos al siguiente caso, que ya van 5 minutos 47 segundos. 1789, la Revolución Francesa. Este es más conocido de todo el mundo porque en la escuela se trilla bastante sobre esto. Pero aún así hay personas que no están claras. La dinastía de los Luises va a llegar a su punto final con la Revolución Francesa, y el que va a pagar los platos rotos fue Luis XVI, que le cortaron la cabeza a los revolucionarios. Ustedes saben que hubo la toma de la Bastilla y todo esto, pero ¿por qué se da ese estallido de ira popular allá en Francia? Por la acumulación de tantas injusticias, de tantos peculados, de tantos desmanes, de tantos abusos. Y la dinastía de los Luises decían que ellos estaban en el poder por delegación divina, por origen divino, porque Dios les había dicho que a ellos les correspondía el poder. Sin embargo, los de la Ilustración, los filósofos de la Ilustración, Montesquieu, que introduce el concepto de la separación de los poderes en órgano ejecutivo, judicial y legislativo, Juan Jacobo Rousseau, que escribió el famoso El Contrato Social, que les decía a los reyesuelos franceses, no, un momentito, aquí hay un contrato social, donde el pueblo es el que va a elegir sus gobernantes, y a los mejores, no a los peores como ustedes. Y es el pueblo que por medio de una elección popular libre, ¿no?, va a decidir quién sube al poder y quién no. Y esto se va a dividir en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. ¿Ve? Y otros pensadores de la Ilustración franceses, Juan Pablo Marat, bueno, Diderot, hay otros más. Entonces, llegado el año de 1789, la Asamblea Constituyente es la que da el golpe. Claro, es un golpe popular, producto de la ira popular. Pero esto había que organizarlo, y se organizaron en Asamblea Constituyente Originaria, que muchos abogados estamos proponiendo como solución para Panamá, para no romper el hilo constitucional y no irnos a una guerra civil o a un golpe de Estado, porque los gobiernos extranjeros retirarían sus embajadas, y si no nos reconocen se va a agravar la crisis. Así que una Asamblea Constituyente Originaria, eso es una buena salida que no rompería el hilo constitucional. Porque aquí se están barajando muchas hipótesis de qué se debe hacer, ¿no? La hipótesis más fuerte es que la Corte declare inconstitucional el contrato ley, la ley 406, pero es que ya eso fue declarado 2 veces inconstitucional. Vamos por un tercero, estamos en un círculo vicioso, y hay que salir de ese círculo vicioso y romper ese círculo vicioso. ¿Ve? Y por eso se está planteando en firme que hay que llevarlo a la esfera internacional, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con sede en Holanda, y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C. Pero bien, el tema de hoy no es ese, sino un recuento histórico. El tema es la ira popular, cuando se desata en cualquier país. Ya le llevo 2 ejemplos. En relación a Luis XVI, él trató de escaparse. Y cuando llega a la frontera con Alemania, con su esposa, los gendarmes que están vigilando la frontera, ustedes saben que la frontera se redobla la vigilancia, le dijo: un momentito, usted es el rey, usted no se puede ir. Creo que era de noche. Y lo regresaron para París. Voy a pagar y continúo, no se vayan.